Del deseo a la voluntad. Segunda parte. Ya hemos visto principalmente la importancia del deseo y de la decisión. Hemos mencionado incluso el papel que juegan el instinto y la imaginación respecto a la voluntad. Sin embargo, la culminación o fin de la voluntad es la acción. ¿De qué sirve desear algo y tomar toda una serie de decisiones para alcanzar una meta si no se pasa de la voluntad a la acción? Pues normalmente de nada. Es cierto que muchas personas pasan a la acción por medio del instinto, de forma impulsiva o automática, o por acciones reflejas o del subconsciente. Pero todo esto sirve de poco cuando la persona de fuerte voluntad decide conscientemente, ya que la voluntad individual anula todas esas acciones. Es la voluntad unida a la razón, pero sobre todo de una forma consciente, lo que verdaderamente tiene importancia y tiene un efecto positivo. La voluntad de acción se basa, como resultado, en el razonamiento, consideración y juicio del deseo y en una decisión final que dirigirá la fuerza de la voluntad hacia una acción impulsiva o instintiva, pero la acción, conscientemente premeditada o intencionada, demuestra que la voluntad está por encima de la decisión. Podríamos afirmar que la fuerte voluntad está unida al dominio propio, demostrando ambos que la persona tiene una importante voluntad de acción e incluso de no acción que a veces hay que mostrar. Se suele considerar una persona con poder de acción voluntaria, primero, a quien tiene el poder de influir con su voluntad a otros o sobre las circunstancias. Segundo, a quien controla su mente impidiendo o creando pensamientos según su voluntad para luego dirigirlos de la manera más correcta. Tercero, a quien tiene el poder de utilizar la mente para discernir, juzgar, comparar, analizar, etc. correctamente. Cuarto, a quien ha desarrollado el poder de crear, transformar o reprimir los deseos, sentimientos y emociones. Quinto, a quien se autoobserva en cada momento o ahora para ser consciente de lo que piensa, siente y hace. Y sexto, a quien concentra su atención en todo lo que le rodea o llega por medio de los sentidos y lo analiza como un yo superior u observador. Como ya he dicho en algún párrafo anterior, la voluntad es un aspecto o poder del espíritu. Y aunque en su manifestación en el mundo físico hace millones de años, cuando aún no habíamos aprendido a razonar, se representara como deseo, la voluntad siempre ha estado presente haciendo su labor desde los mundos espirituales. Por eso, en ocultismo se dice que el ser es voluntad en su esencia y que la razón o el intelecto se han creado gracias a la voluntad, como el ojo se ha formado gracias a la luz. Esto tuvo que ser así en los primeros tiempos porque era necesario que la voluntad se pudiera manifestar sobre los cuerpos que utiliza el ego por medio de la mente. De ahí que la voluntad preceda y se pueda imponer sobre el intelecto o razón, o los use según su criterio, su acción, etc. Podemos conocer personas con gran capacidad de decisión y voluntad, o con grandes deseos y voluntad de acción. Pero si hay ausencia de intelecto o razón, los resultados pueden ser nefastos. La razón y el discernimiento pueden darse cuenta de la complejidad que existe ante tal o cual decisión, pero es la voluntad la que decide la manera de y cómo actuar. Aun cuando hay voluntad de decisión y razón, podemos hacernos o no conscientes de todo lo que hacemos, sentimos o pensamos gracias a la voluntad.
puesto que la voluntad nos sitúa por encima del pensador y de los pensamientos de la personalidad. Desde esa posición donde voluntad y conciencia son una, nos podemos dar cuenta, como yoes, de que podemos dirigir la atención hacia donde queramos, de que podemos utilizar la mente en la dirección que queramos, bien sea por la concentración, el discernimiento, la observación, la contemplación, etc. Y de que podemos vivir en lo interno como observadores de lo externo. Por consiguiente, no nos queda más remedio que decir que todo eso se alcanza desde la posición del yo, porque el yo no puede estar separado del acto. Incluso cuando la decisión o la acción es involuntaria, o sea, inconsciente o instintiva, el ego está involucrado en ello, porque la voluntad última está relacionada con el espíritu. Hay otros aspectos de la voluntad que no son tan fáciles de comprender como lo mencionado hasta ahora y que, sin embargo, los ponemos en práctica muchas veces. Uno de ellos es la sugestión, que utilizan algunos profesionales sobre ciertas personas, por no decir la propia autosugestión que nosotros mismos nos hacemos muchas veces. Todas las personas a lo largo de la vida se proponen alcanzar una meta o hacer algo nuevo que cambie su carácter, sus circunstancias o su vida. Por ejemplo, dejar de fumar, perder unos kilos de peso, crear un hábito nuevo que le beneficie, etc., ¿no? Y algunas de estas personas se lo proponen tan a menudo que el subconsciente toma nota y actúa como una voluntad independiente. Por ejemplo, un aspirante espiritual se propone orar todos los días a determinada hora y estar el mayor tiempo posible relajado y manteniendo buenos pensamientos en la mente. Cuando se persiste en el propósito se produce la autosugestión y esta cumple dos funciones, que son, primero, recordarnos lo que queremos hacer, por ejemplo, la hora en la que queremos orar, y segundo, despertar la voluntad subconsciente para que nos recuerde lo que deseamos. Esta voluntad subconsciente es la que muchas veces, cuando tenemos un problema que resolver y nos acostamos dejando la pregunta en el aire, al siguiente día nos trae la respuesta. O también, cuando nos hacemos una pregunta y al cabo de un rato, mientras estamos centrados en otras cosas, nos viene la respuesta. De esta forma podemos comprobar que con la autosugestión, entre otras técnicas, se puede fortalecer la voluntad y que la voluntad subconsciente hace un papel similar y casi tan importante como la voluntad consciente. Quien se esfuerza y consigue desarrollar verdaderamente la voluntad tiene el poder de cambiar su carácter y, como efecto, gran parte de su destino y otras facultades o habilidades. Al igual que el cuerpo físico está compuesto de materia del mundo físico y que la mente está compuesta y es parte del mundo del pensamiento, también la voluntad está en y es parte de la voluntad divina. Por estos motivos podríamos afirmar que cada personalidad está dirigida por una voluntad en desarrollo, la voluntad del yo superior, que terminará identificándose con la voluntad de su creador, ya que al fin y al cabo somos pequeños centros de voluntad o pequeñas partes de esa gran voluntad que es Dios. En tiempos pasados lejanos desarrollamos la voluntad para dominar los peores deseos y emociones del cuerpo de deseos. Actualmente lo seguimos haciendo con otros no tan groseros. Pero el papel principal está en el dominio de la mente, porque es gracias a la mente como más y mejor rentabilidad espiritual obtenemos durante y después de la vida. Sin embargo, y aunque en un futuro tendremos que continuar el desarrollo en un nivel superior, hay que dejar claro que el objeto de nuestra existencia en esta creación o plan de Dios es el desarrollo y perfección de la voluntad.
Por eso es necesario que la atención y la voluntad personal estén centradas de forma consciente en el fortalecimiento de la voluntad individual para que haya firmeza, independencia y originalidad de carácter. Esta es la única manera de no volvernos autómatas, de no seguir actuando tan inconscientemente como lo hacemos ahora, de dirigir en gran medida nuestro destino, en vez de ir como barcos a la deriva, de utilizar la mente para discernir, para encontrar la verdad, de utilizar los cuerpos para los propósitos divinos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona inestable y desequilibrada no puede ser una persona de carácter, porque la estabilidad y el equilibrio se basan en el autocontrol por medio de la voluntad. Ningún aspirante espiritual alcanzará la iniciación antes de que el común de la humanidad, porque el sacrificio, la paciencia y la persistencia necesitan una fuerte voluntad, como bien sabe quien desea espiritualizar su carácter. Es más, quien no tiene la voluntad suficiente como para controlarse, ser honrado, puntual, cumplidor de su deber y responsable, no alcanzará grandes alturas profesionales y, por el contrario, tendrá que pelear duro en su vida. Al desarrollar la voluntad, desarrollamos el yo superior, digo desarrollar la voluntad de una manera consciente. Desarrollamos el yo superior y el carácter, y al controlar el carácter y los distintos aspectos de la voluntad, preparamos y mejoramos, primero, el futuro próximo y segundo, los resultados de esta vida en el estado post-mortem, en el estado después de lo que, por donde estamos, lo que hacemos después del momento de la muerte. Por otro lado, también programamos, entre comillas, en gran parte la vida futura. A mayor consciencia, mayor voluntad consciente en nuestras acciones y expresiones aquí, mayor control de las causas de nuestras expresiones, de nuestros hechos, y por tanto se supone que más positivo será el karma de la futura vida. La voluntad, como poder del yo superior, a veces se representa como el conductor de un carruaje tirando por unos indómitos caballos, que son los sentidos, que no puede dominar porque algo se lo impide. Por ejemplo, los placeres y los deseos, las pasiones, etc. Esto es cierto. Todos tenemos voluntad desde que nacemos, pero eso no significa que podamos o sepamos utilizarla siempre según nuestro propio albedrío. Hay personas que ni siquiera son capaces de hacer una elección porque están dominadas por un vicio o hábito. Por tanto, ni son libres ni tienen voluntad en ese sentido. Se es libre cuando nada ajeno a nosotros nos impide hacer una elección. Y aún así, a veces tampoco podemos ejercer libremente nuestra voluntad porque el discernimiento nos lo impide. Por ejemplo, yo soy libre de comprarme o no un coche y después tendré la libre voluntad de conducirlo o lo contrario. Pero de aquí podrían surgir estas preguntas también. Por ejemplo, ¿por qué me he comprado un coche? ¿Por razón y voluntad propia o porque ciertos deseos me dominan? Mucha gente se compra un coche porque el deseo le ha dominado, le ha convencido y no ha puesto su mente a razonar con voluntad, y a lo mejor si lo hubiera hecho hubiera terminado con un deseo contrario como efecto de su propia voluntad y discernimiento. Y una vez comprado el coche, si en la población está el límite de velocidad 50 km por hora, por ejemplo, y yo quiero ir voluntariamente a más velocidad, ¿no estaría limitado por el propio discernimiento que cambiaría mi deseo voluntad? Según estas observaciones, resulta que la voluntad está determinada por el motivo y condicionada por los límites del mundo físico,
Por tanto, el libre albedrío o la voluntad tiene que estar determinada desde dentro, desde la posición del yo superior y no de la personalidad dominada por lo material y por los deseos. Todavía estamos muy dominados por las atracciones y repulsiones, por hábitos de pensamiento, por los defectos pendientes de superar desde otras vidas, por la cultura del país, por las debilidades, por la educación y el ambiente donde nos movemos, etcétera, etcétera. Por consiguiente, en muy pocas ocasiones que no estemos condicionados, tenemos libre voluntad para alcanzar un propósito. Esto solo suele ocurrir cuando el ego domina sus cuerpos y los propósitos surgen de su voluntad y de sus razonados impulsos, siempre bajo control. Es necesario crear una voluntad positiva y para conseguirlo hay que tener cualidades como, por ejemplo, la persistencia, que es continuidad, firmeza, decisión, estabilidad y tenacidad. Hay que tener persistencia para vencer los obstáculos y determinación frente a la oposición. La falta de perseverancia puede hacer que cualquier persona abandone ante las pruebas, tentaciones, ante los obstáculos y ante mil cosas más. Por muchos arranques e intentos que se hagan, si no hay constancia para mantenerlo, tampoco se puede conseguir mucho porque el desánimo termina ganando. Además, en la mayoría de los casos, casi todos carecemos de originalidad y de independencia y preferimos casi andar pues por caminos fáciles, por caminos ya hechos. Muchos creen que la vida y las circunstancias son efecto de causas ajenas y externas que determinan nuestras actividades y no saben que tenemos el poder divino de la voluntad para desviar o neutralizar gran parte de ello, según el karma maduro de cada uno, claro. La vida contiene una especie de presión procedente de la voluntad del espíritu que nos impulsa a expresarnos, a modificar y a crear en este mundo, a la vez que somos modificados en nuestra propia evolución y en nuestra conciencia. Es la voluntad la que debe modificar y neutralizar las circunstancias de acuerdo a nuestros deseos y a nuestros objetivos. Esa es la única forma de que el hombre no se vea dominado por las circunstancias y los efectos. Dicho de otra forma, con voluntad puede contrarrestar los efectos de las circunstancias e incluso aprovecharlos para su propio beneficio. La voluntad positiva que tenemos que desarrollar es aquella que cuando no podemos neutralizar un obstáculo dentro de determinadas circunstancias, buscamos la manera de pasar por encima o de encontrar otro camino que nos lleve al objetivo, pero nunca la de rendirse. Las cualidades personales sirven para poco. Solo la voluntad permite alcanzar los objetivos tarde o temprano si hay persistencia. No hay destino que pueda doblegar o dividir a la firme voluntad del alma. Es más, cuantos más obstáculos superados, más fuerza de voluntad se consigue y más firmeza hay para alcanzar los objetivos. Algunos confunden la línea de menor resistencia con el camino más fácil, y esa no es una decisión correcta, porque la línea de menor resistencia es alcanzar el objetivo de la manera más fácil, pero sin que signifique abandono. Es más bien buscar la manera de abrirnos paso. Aunque es un ejemplo muy difícil de cumplir, hagámonos esta pregunta. ¿Tendría la misma voluntad una persona con un solo sentido que otra que tiene los 5? Por supuesto que no. ¿Y eso qué significa? Pues que el cuerpo físico y sus sentidos son necesarios para que se desarrolle la voluntad y la conciencia del ego. Para que se desarrolle la voluntad tiene que haber percepción hacia algo, porque sólo así se puede pasar a la acción
de moverse, luchar, alcanzar, etc. El desarrollo de la percepción desarrolla los sentidos, pero también educa la atención como un acto de voluntad que es. Si tenemos los sentidos son para usarlos, para adquirir información a través de ellos y para desarrollar la percepción. El hecho de cerrar los oídos y centrar la atención en lo que vemos es desarrollo de la voluntad y control del cuerpo físico. Aislarnos de los sentidos para concentrar la mente o inhibir los sentidos para no prestar atención a lo negativo y perjudicial también lo es. Incluso el acto de no pensar y estar consciente en cada aquí y ahora limpia la voluntad y favorece la expresión del ego a través de ella. La atención es un acto de la voluntad y su puesta en práctica ejercita la misma. De ahí que a muchas personas que prestan poca atención y son poco observadoras les falte voluntad y memoria. La persona de fuerte voluntad presta o no atención voluntariamente porque domina en gran medida a su mente, a su razón. La voluntad no es creadora de pensamientos, pero según cómo y dónde ponga la atención, será capaz de presentar los objetos o imágenes para que la mente los cree y los envíe a la consciencia. Por consiguiente, la voluntad, como poder del espíritu, es la que controla y dirige los pensamientos. Es evidente que la imaginación juega un papel importante en casi todo lo que parte de la voluntad, pues antes de que se ejecute lo que la voluntad desea, suele haber razonamiento y en ese razonamiento entra en juego la imaginación. La imaginación se suele considerar una energía creadora, ya que cuando imaginamos con precisión una y otra vez lo que deseamos, estamos creando un arquetipo que, tarde o temprano, se manifestará, aunque solo sea en el mundo del pensamiento. Esto es, al fin y al cabo, lo que hace Dios cuando se manifiesta. Imagina un sistema solar y gracias a su voluntad, éste se manifiesta. Dentro de su imaginación, de ese proceso imaginativo, está todo un esquema de mundos y toda una serie de jerarquías y otras muchas cosas que los estudiantes de ocultismo sabemos. Cuando un pintor quiere pintar un paisaje que ha visto con todo detalle, pero que ya no puede verlo, echa manos a la memoria y a la imaginación para poder plasmarlo en el lienzo. Un aspirante espiritual que desea eliminar un defecto de su carácter para desarrollar la virtud opuesta, solo tiene que imaginar todos los días, o sea, como un ejercicio, ese desarrollo en los asuntos y circunstancias de su vida y pronto verá el nacimiento de dicha virtud. Y es que el pensamiento o imagen mental se convierte en acción, sea un hecho, sea un ideal. Toda gran obra creadora ha sido imaginada previamente por su autor, y cuanto más voluntad haya en ello, más claridad y poder se obtiene. Hoy se sabe que los neurólogos ya confirman que la voluntad y la imaginación son capaces de desarrollar y transformar el cerebro en sus diferentes áreas y según lo que se practique con esa intención. Cada acción es precedida por una imagen mental. Incluso las respuestas inconscientes están basadas en alguna imagen guardada del pasado. Aunque se piense que el papel de la voluntad en esto no tiene mayor importancia, no es así, porque dejarse llevar por los sueños y la imaginación sin control puede hacer que cometamos errores. Cuando la imaginación, a veces junto al deseo, sin control, imagina repetidamente determinados hechos, termina creando caminos por los que, a la hora de tomar una decisión, nos podemos desviar hacia algo que en nada nos beneficia. Por eso es importante que la voluntad consciente
tenga pleno control sobre la imaginación, puesto que actuando así crearemos mentalmente los arquetipos que deseemos respecto a los ideales más elevados que tengamos. Se puede ayudar a que los resultados de la imaginación sean mejores por medio de la atención u observación voluntaria, ya que si ponemos voluntad en observar y prestar atención a hechos u objetos relacionados con la espiritualidad, crearemos un hábito que reproducirá las imágenes internamente para que las tengamos presentes o las llevemos a la acción. Naturalmente que siempre somos libres de utilizar la voluntad para llevarlo a la práctica o no. Es conveniente educar a la imaginación, como deberíamos hacer con la voluntad, para que sea capaz de formar unas claras imágenes de lo que deseamos alcanzar y hacer, ya que de esto dependerá mucho los resultados que se obtengan. Cuanta más voluntad de observación y cuanta más clara y detallista sea la imaginación del pintor mencionado, más real y más perfecto será el cuadro que pinte por muchas perspectivas y formas que tenga. Algunas personas, sobre todo los jóvenes, comienzan por imaginar voluntariamente y después se dejan llevar por la imaginación respecto, por ejemplo, a un héroe, para terminar actuando como él, para bien o para mal. Y es que lo mismo que el ladrón se imagina voluntaria y conscientemente, o sea, planifica la manera de robar en algún lugar, también nosotros podemos imaginar la manera y los ejercicios que queramos practicar para alcanzar nuevos objetivos espirituales o para transformar nuestro carácter. Todo la clave está en la repetición, en repetir, imaginar y repetir. Así se forman nuevos canales en el cerebro y nuevas conexiones. Cuando pensamos en lo que deseamos ser o hacer respecto a nuestro desarrollo moral y espiritual y procuramos imaginarlo claramente como que ya lo hemos alcanzado, es cuando nos familiarizamos con esos ideales y los tenemos presentes para llevarlos a la práctica. Esta es la manera de formar un patrón para que luego nuestra vida se adapte a él y tome forma. Entonces es cuando la voluntad trabaja sobre esos patrones para facilitarnos su desarrollo conscientemente. Pero no olvidemos que es la voluntad la que debe utilizar a la imaginación para seleccionar las virtudes más nobles y elevadas que deben formar el patrón o ideal que más tarde formará parte del carácter que deseamos tener. Lo mismo que con la imaginación, ocurre con la inteligencia respecto a las decisiones. Para elegir o decidir correctamente es necesario razonar y ser inteligente. Y esto es precisamente lo que nos suele gustar a la mayoría de las personas, porque, como hemos dicho, prefieren que otros piensen o decidan por ellos, o bien escoger los caminos ya hechos. Algunos solo piensan que tienen la capacidad de pensar y poco más, y otros prefieren adoptar e imitar las opiniones e ideas de los demás. Pero si de verdad queremos educar a la mente para que sea un buen instrumento de la voluntad, debemos prestar atención y ser observadores de lo externo y de lo interno, desde una voluntad firme y perseverante. Si no se presta atención y si no se controla la mente, poco podremos discernir sobre nuestra propia actuación en la vida. Sin embargo, sí que solemos estar listos para opinar o enjuiciar la actuación de los demás, lo que no debería ser. No nos esforzamos por tener un juicio y un razonamiento justo y correcto respecto a nosotros por no molestarnos y porque preferimos dejarnos dominar por los deseos egoístas y materiales. Pero sí nos molestamos en analizar la vida y los pros y los contras de otros. Solemos pasar a la acción y después inventar los motivos que nos pueden llevar a ello en vez de hacerlo previamente y de forma voluntaria y razonada.
¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de habernos dejado llevar por un acto impulsivo y violento sin haber razonado voluntaria y conscientemente antes? ¿Cuántas veces hemos metido la pata por hacer una crítica sin razonar, sin meditar un poco antes? Y todo por no estar atentos como observadores de nosotros mismos desde la posición del ego o de la voluntad y el discernimiento. Cuanto más se practica la autoobservación de uno mismo, de lo que sentimos, de lo que pensamos, más fortalecemos la voluntad para utilizarla como freno, para no caer en tantos errores. De una forma general, la humanidad se deja dominar por las emociones y los deseos. Algunos y cada vez más consiguen imponer la razón y el discernimiento por encima de este cuerpo emocional para así tener el poder de actuar con voluntad por medio de la mente con tal de conseguir conscientemente lo que quieren. Y es que quien sabe utilizar la mente y evita que el cuerpo de deseos le obstaculice, estará capacitado para decidir si actúa o no según las circunstancias u objetos que concurran en el hecho. En ese proceso vemos que la razón anula el impulso del deseo para que, una vez analizado el caso a la luz de la razón, sea el hombre quien cree el deseo, voluntariamente, que como yo superior le interesa. Esa manera de actuar es la que demuestra que el individuo tiene una fuerte y controlada voluntad y una gran capacidad mental, y para conseguir esto hay que actuar sobre y en cosas elevadas y admirables, y por el contrario, no evitar aquello que nos parece desagradable. Nadie presta atención ni quiere hacer cosas que nada le atrae ni le interesa. Por eso unos prefieren no hacerlo o que lo hagan otros, y otros pues prefieren dejarlo para otro día sin saber que interesándose y haciéndolo es como se educa la voluntad y se sabe decidir ante hechos importantes. Quien no se domina a sí mismo no está capacitado para dominar al mundo, y quien no vence sus debilidades e impone su voluntad para vencer o transformar, tampoco podrá hacer mucho bien a la sociedad. La voluntad, como poder del ego, debe estar atenta siempre a las expresiones de sus diferentes cuerpos, para que no sean estos los que quieran o deseen, sino que sea ella la que se imponga y los dirija según su alcance espiritual. Cualquier ocultista serio o cualquier discípulo saben que los poderes que se alcanzan a través del sendero de iniciación no se deben utilizar para beneficio propio. Y como ejemplo pongamos el hecho de que Cristo no quiso convertir las piedras en pan para alimentarse, o que pudiendo salvarse no lo hiciera. Quien utiliza sus poderes para ayudarse a sí mismo los pierde para ayudar a los demás. Y por eso es tan importante todo lo que hemos dicho sobre vencer los deseos, tener decisión, controlar la mente, etc. Pero sobre todo utilizar la voluntad conscientemente para perfeccionar los vehículos y para servir al mundo allá donde se pueda. La voluntad es un poder divino en el hombre y es así, y así será en un futuro, para ser usada por la conciencia con tal de acelerar el desarrollo espiritual según el plan de Dios. Y por eso en esta etapa debe ser usada para subyugar todo lo que sea un obstáculo para conseguirlo. Se llama mago blanco aquel que utiliza su voluntad para ayudar, servir, beneficiar o hacer cualquier bien, y nada malo, claro, al prójimo. Ese es, al fin y al cabo, el uso que se debe hacer de la voluntad. Si de verdad queremos alcanzar y vivir en la paz del espíritu, debemos estar tan centrados conscientemente como voluntad en nuestros vehículos de expresión que ningún deseo, emoción o pensamiento perturbe la intención de hacer el bien y servir a nuestro prójimo en cada aquí y ahora. De esta paz y serenidad resulta el valor de adentrarse en el dolor
y en los sufrimientos ajenos para ayudar sin sufrir. De esta manera es como avanzamos hacia la unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios para sentirnos uno con toda la humanidad. La voluntad no debe ser usada para el bienestar propio y ni siquiera para esa felicidad que sentimos cuando nada nos falta. Se debe usar para que eso mismo lo alcancen los que verdaderamente lo necesitan. Es sufriendo el dolor ajeno y no el nuestro como se eleva y se desarrolla espiritualmente también la voluntad. Nosotros somos los conductores de nuestros vehículos y las riendas son la mente y las decisiones que tras el discernimiento tomamos voluntaria y conscientemente. Por tanto, vivamos en las regiones de la voluntad divina para decidir correctamente nuestras actuaciones y expresiones y para evitar que los cuerpos inferiores dominen nuestra voluntad.